Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento del Espíritu, la enseñanza de Dios mismo. Conforme lo que hemos venido leyendo y entendiendo, Jesús mismo, Jesús de Nazaret, dijo: y serán todos enseñados por Dios. En las Escrituras también aparece que serán todos enseñados por Dios. En las 14 epístolas que Pablo dejó escritas en el libro a los Hebreos, también dice: y serán todos enseñados por Dios. La enseñanza de Dios es la misma doctrina que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años, pero ahora con el entendimiento correcto. El entendimiento es la base fundamental para poder recibir los beneficios de las palabras de Dios, las palabras del Espíritu, las mismas que anunció Jesús de Nazaret hace 2000 años, pero que no habían tenido el entendimiento correcto. Entonces, en la segunda venida, porque no era el cuerpo carnal de Jesús el que iba a venir por segunda vez, sino la explicación de la misma doctrina. Entonces venía la doctrina otra vez de Jesús de Nazaret a esta tierra, pero ahora sí venía con una explicación y con el entendimiento para poder tener beneficios. Obviamente tenía que haber un cumplimiento. El cumplimiento del proceso de salvación, o sea, Cristo. Cristo significa Salvador. Entonces, Cristo estaba en Jesús de Nazaret. Cristo estaba en Pablo, porque Pablo tenía una doctrina para los gentiles también de salvación. Salvación de la ignorancia, salvación de una mente carnal, salvación de una esclavitud. Jesús de Nazaret se lo dijo así al pueblo judío: el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué era hacer pecado? Era tener un entendimiento carnal, un conocimiento carnal, que esto hace que el hombre se mire separado de Dios, porque era el conocimiento que recibieron de Adán. Cuando Adán sale del paraíso, él automáticamente se separa de Dios. Entonces todos los que estaban después de él estaban separados de Dios. Por eso cuando Jesús viene a esta tierra, la labor de salvación era unirlos a Dios. Entonces la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Ahora, cuando usted recibe esta enseñanza, esta doctrina, entonces este es el Espíritu de Dios. En Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quiere decir que si usted se une al Señor por medio de esta doctrina, ya no está separado de Dios, por lo tanto ya no hay pecado. Ahora entendemos claro cuando Jesús decía que Él venía a quitar el pecado, porque venía a quitar esa separación, porque al entender su palabra, al entender su doctrina, su evangelio, entonces se une el creyente a Dios. Por eso dice que llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra. Entonces, ahora, cada enseñanza, porque este es el corte de la predicación para hoy. La predicación tiene por título La gloria de Dios. Entonces, nosotros conocimos ya la gloria de Jesús de Nazaret. Pero nadie le pudo dar la gloria a Jesús de Nazaret por cuanto no entendió su doctrina. Después viene la predicación de Pablo. No era igual a la predicación que hizo Jesús de Nazaret con los judíos. Pablo viene a predicarle a los gentiles, pero ellos tenían otra forma de vida. Para ellos no había ley, para ellos no estaba Moisés. Entonces ellos eran un pueblo separado de Dios,
¿Por qué? Porque no tenían una doctrina. Cuando viene Pablo, la doctrina de Pablo es para que aún los gentiles que no tenían Dios, que no tenían ley, entonces vinieran a recibir el beneficio de una doctrina. Por eso dice que este evangelio para los judíos es tropiezo y para los gentiles es locura, porque no la pueden entender. Entonces, sin entendimiento no había ningún beneficio. Entonces viene la predicación de Dios mismo, que es el mismo evangelio que predicó Jesús de Nazaret, solo que ahora con entendimiento. Entonces, esto es lo importante. Cada uno tenía su gloria. Jesús de Nazaret tuvo su gloria, y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Pablo tenía su gloria, pero nadie podía darles la gloria porque no entendían qué era lo que predicaban y cuál era el fin, cuál era el propósito. El propósito ahora sabemos que era salvarlos de la ignorancia, quitarles esa sabiduría de pecado para darles una sabiduría que los unía a Dios, que los une a Dios y que los unirá a Dios. Entonces, ahora nosotros entendemos que cada uno de ellos tuvo una gloria. La gloria es reconocer. ¿Por qué? Porque cuando un atleta corre y compite con muchos y gana, o sea, tiene el primer lugar, entonces este tiene una gloria. A él le dan la gloria y lo premian y le dan un reconocimiento. Entonces, cuando se le dé el reconocimiento a Jesús de Nazaret, cuando se le dé el reconocimiento a Pablo, entonces se le está dando la gloria. Y cuando predica el Dios vivo o la enseñanza de Dios, cuando todos son enseñados por Dios, entonces también es una gloria. ¿Por qué? Porque las doctrinas eran diferentes, distintas para distintas personas. Primero Jesús para los judíos, Pablo para los gentiles. Cuando viene el Dios vivo, entonces que es una nueva creación, ahí ya no hay judío ni griego. O sea, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay distinción, no hay acepción de personas. Entonces, la doctrina predicada por Dios mismo abarca todo aquel que tiene entendimiento y recibe el beneficio. Ahí no importa si son chinos, si son de raza negra, afroamericana, como se les conozca, de diversas culturas, de idiosincrasias distintas, como sea. Entonces ahora entendemos bien lo que es una gloria. Vamos a leer entonces en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 38 al 41. Y dice así: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Verso 40, porque es el 41. El 40 dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Vamos a leer el 41 de una vez. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. En una doctrina espiritual, en una doctrina celestial, en la doctrina de Dios, no pretende Dios enseñarle al hombre carnal. Por lo tanto, la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas son solo figura para que nosotros podamos entender que una era la gloria de Jesús y otra la gloria de Pablo y otra la gloria de Dios. En este caso vamos a hablar de la gloria de Dios, que es el Evangelio del Espíritu, porque ya hablamos de la gloria de Jesús, de la gloria de Pablo.
No se le podía dar gloria a ellos porque no se habían entendido las palabras espirituales que los dos predicaron. Uno para los judíos y el otro para los gentiles. Ahora que viene la doctrina de Dios, ahí no hay judío ni gentil. Esta enseñanza es para todos y todo el que se une al Señor, un espíritu es con él. De modo que los que son del espíritu, estos son hijos de Dios, dicen Romanos. Y así va a entender usted todo lo que está escrito en la Biblia, teniendo usted la revelación de las cosas espirituales que le enseña Dios mismo. Ahora bien, cuando aquí habla que una es la gloria de cada quien y que hay cuerpos espirituales y cuerpos carnales. Una es la gloria, dice. De los espirituales lo vamos a repetir, leído. Entonces dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Quiere decir que cuando una gloria es terrenal, produce mentes terrenales. Cuando una gloria es espiritual, produce mentes espirituales. La gloria que predicó Jesús de Nazaret sin entendimiento era para la carne. Y la que predicó Pablo sin entendimiento era para la carne. La única gloria que es celestial, que es espiritual, es la de Dios. Porque si no, aquellos no hubieran tenido necesidad que se les predicara más. Con la que le predicó Jesús de Nazaret sin entendimiento, ahí estuvieran bien. La que predicó Pablo sin entendimiento, ahí estuvieran bien. Y es lo que creen los religiosos, que ellos están bien. No conocen nada nuevo, no conocen nada mejor, no conocen nada más. Ahora que viene el Evangelio del Espíritu, entonces ahí nace una nueva creación, una nueva criatura. Pero todas las cosas viejas, o sea, toda la doctrina carnal se queda para dar paso a la doctrina espiritual, que es la doctrina de Dios con entendimiento claro de todas las cosas. De lo que era la escritura, lo que era la ley, lo que eran los profetas, lo que dijeron allá, en todas partes que aparece en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, este es el lugar donde se le da el entendimiento correcto a todas las cosas. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ir entonces rápidamente a Juan, capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12 al 14 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando Jesús de Nazaret. Oiga el beneficio que tenían al oír a Jesús de Nazaret. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesús de Nazaret, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, vimos su predicación, pero no entendimos, pueblo judío. O sea que la gloria de Dios estaba en la boca de Jesús de Nazaret, pero no entendieron. La gloria de Dios era predicada para salvación al pueblo judío, pero lejos de creer, lo escupían, lo apedreaban, lo clavaron y no entendieron. Entonces la mente de estas personas no ha cambiado nunca, sino iba a cambiar o va a cambiar cuando entiendan el Evangelio de Dios, el Evangelio del Espíritu. Y entonces esa es la salvación y todos van a ser hechos hijos de Dios. Eso decía el primer verso, el verso 12, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tenían derecho.
Por eso es que esta predicación es la misma, pero ahora con entendimiento. Ahora sí produce hijos de Dios, porque no estamos usando ninguna otra doctrina, sino la misma que predicó Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. Vamos a ir a Juan 17. Y ahora tenemos un entendimiento más claro. Y más claro va a venir todavía. Porque Jesús decía que esto es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la enseñanza del Espíritu. En otro lado usted no tiene crecimiento. En otro lado usted le dice lo mismo todo el tiempo. Y nunca pasa, como dice un dicho de aquí, de sope a gavilán. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice Jesús. Capítulo 17, versos del 1 al 5, al 6 vamos a leer. Oiga bien, porque ahora vamos a leerlo con el entendimiento que nos ha dado el Dios vivo, el Evangelio del Espíritu. Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo. Fíjese que Jesús levantaba sus ojos al cielo físico, que era lo que podían entender. Pero cuando él levantaba sus ojos al cielo, era porque estaba haciendo notar que arriba está lo mayor y abajo lo menor. El ejemplo era lo celestial, que era lo espiritual, y lo terrenal, que era lo carnal. Entonces por eso él levantaba sus ojos, no que allá hubiera algo, no, es un conocimiento, una posición doctrinal. Entonces dice, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. En el capítulo 17 de Juan, Jesús de Nazaret habla que ya había terminado la labor de predicación, porque él ya va a la cruz. Entonces dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando usted entiende la enseñanza del Espíritu, entonces ya le da la gloria a Jesús de Nazaret, porque el entendimiento le permite a usted ver con los ojos del Espíritu que lo que predicó Jesús era una gran verdad con propósito de salvación. Pero el problema no estaba en lo que él habló, el problema estaba en lo que la gente no entendió. Entonces dice así, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí hay dos posiciones. ¿Qué era la vida eterna? Conocer al Padre en el tiempo de su predicación y conocer la predicación del Hijo que Él envió. Cuando usted entiende estas dos partes, estas dos formas de un solo evangelio, el que Jesús de Nazaret anunció, porque aquí no se le está poniendo nada, solo el entendimiento. Lo que yo le estoy leyendo es lo mismo que tienen en todas las Biblias, solo que allá sin entendimiento, aquí hay entendimiento. Ahora bien, a quien Él ha enviado. 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús siempre habló bien de su Padre, siempre habló bien de Dios. Entonces dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hasta ahí termina. La palabra quedó guardada. Todos conocen la historia de Jesús de Nazaret, pero nadie le entiende. Hay películas, relatos, hay, toda información. Y las palabras que Jesús dijo, nadie las entendió. Ahora
es que se esté entendiendo. Volvemos a repetir el ejemplo. Cuando dice yo soy el pan, nadie entendió. Él era la palabra. Él da pan al que come. En su oración decía, Padre, danos el pan de cada día. Entonces se entiende de qué pan habla, y cuando usted lea entonces todo lo que está escrito va a saber que la palabra pan que aparece en la Biblia pocas veces era pan físico, porque el entendimiento usted lo va a tener a la hora de leer de qué está hablando, como la multiplicación de los panes que les dio a comer a aquellas 5,000 gentes. Usted sabe que ese era pan de cebada, él mismo lo dice ahí. Le llevaron 5 panes de cebada y él solo hizo la multiplicación, pero el pan no cambió, siguió siendo de cebada, pero él hablaba del pan que era su palabra. Entonces, ahora vemos con entendimiento lo que Jesús dice. Yo he terminado la obra. Que no entendieron, eso ya no era asunto mío, era en tu plan, en tu propósito. Por eso es que Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, y vamos a ver eso. Entonces, ahora entendemos que la gloria de Jesús estaba bien hecha, completa. Por eso él cuando muere en la cruz dice, todo está consumado, consumado es. Entonces vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 16, versos 24 y 28. Mateo 16, 24 dice, 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oiga bien el verso 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre, oiga bien, Jesús está mencionando el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El Hijo del Hombre era el que iba a predicar la palabra que el Padre le diera. Note bien el verso, lo voy a repetir. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. Quiere decir que no era él. Quiere decir que el Hijo del Hombre iba a venir con la gloria del Padre. Cuando él viniera, ya había venido Pablo, ya había venido Jesucristo hombre, que fueron doctrinas y la transformación. De último venía el Hijo del Hombre con el conocimiento del Padre. Lo voy a repetir, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Usted sabe qué son ángeles? Son los que traen un anuncio. Un ángel se le apareció a María para decirle que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Emanuel, y era el anuncio. Ese era un ángel. Un ángel se le apareció a Zacarías. Un ángel se le manifestó a Pablo. O sea, cuando vienen ángeles son aquellos que traen un anuncio de parte de Dios. Ya lo habíamos explicado una vez, pero es necesario darle una repasadita para que esto sea una repetición con provecho de sabiduría. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí voy a repetirlo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quiere decir que iba a venir el Hijo del Hombre, iba a tener un reino, iba a tener un evangelio, iba a tener una doctrina, y era la doctrina del Padre. La doctrina del Hijo del Hombre era la que traía la misma doctrina de Jesús de Nazaret, solo que con entendimiento.
Para muchos va a ser duro aceptar esto. ¿Por qué? Porque como les han enseñado de una forma equivocada, entonces yo leí en una parte, no de la Biblia, sino de un hombre pensante, que decía, es más fácil engañar a la gente que sacarla del engaño en que las han metido. Lo voy a repetir. Es más fácil engañar a la gente que sacarlas del engaño en que están metidos. De hecho, Jesús quiso sacar a la gente del engaño que tenían y lo apedrearon, lo escupieron, lo clavaron, lo mataron. Pablo pasó por lo mismo. Ahora, la situación no es como los anteriores, no, pero sí le cuesta a la gente entender, creer, recibir que el Evangelio del Padre es aquel que le trae el entendimiento de la misma doctrina que predicó Jesús de Nazaret y de la doctrina que predicó Pablo. Por eso es que nosotros sabemos perfectamente que esta es una verdad. Jesús aquí lo anuncia, cuando venga el Hijo del Hombre, Él entonces va a venir con ángeles. ¿Por qué? Porque no viene solo. Él da su palabra y hay un montón de personas que participan de esta doctrina, la creen y la comparten. Entonces, ese es un anuncio. Avisarle a la gente que la segunda venida de Cristo es esta. El mismo evangelio, la misma doctrina, no la misma carne. Porque ya vamos a hablar de la carne de Jesús de Nazaret. Allá en Gálatas 4:1 dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, fue siervo de la circuncisión. Ahí sí habla de Jesús, el que tenía un cuerpo de carne y sangre. Entonces, estos son doctrinas, son enseñanzas, la gloria de cada uno. Y la gloria del Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, va a venir con una doctrina, con explicación, con entendimiento. Ahí de aquel si no la quiere creer. Vamos a terminar en Colosenses 3 del 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Y aquí hay algo que con la enseñanza que nosotros hemos tenido vamos a poder entenderlo bien claro. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? La doctrina celestial, la enseñanza de Dios, con una revelación espiritual, con entendimiento. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo terminó su labor de salvación. Entonces, ahí el Dios vivo, la palabra del Espíritu, le va a dar el entendimiento correcto para los beneficios de la herencia. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiere decir que la gloria del que crea esta doctrina del Espíritu se tiene que ver. Gloria es el reconocimiento de que eso es bueno. Por eso le decía el ejemplo del atleta. Cuando él gana por medio de una carrera, demuestra que él es el mejor, que él es el más rápido, que él es el que ha practicado, que ha conocido y se hace ganador, y la gloria de lo que haga, de lo que practique. Por eso cuando un boxeador, cuando todos los que entran en competencia logran ganar, dicen para él es la gloria. Entonces nosotros vamos a tener una gloria, no de deportes, sino de una sabiduría. La sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios. Y esto es todo por esta oportunidad. Nos veremos en una próxima, declarándonos
como nos declara el conocimiento del Espíritu, bendecidos con toda bendición en lugares celestiales.